El siguiente mensaje, por el pastor Ricardo Ramos, es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Estamos viendo los libros del Pentateuco. Hemos visto Génesis, Éxodo, Levítico y ahora me toca a mí comentar sobre el libro de Números. El libro de Números es un título interesante. El título original quiere decir que y él habló. Eso es lo que quiere decir, y él habló. O otra variación de esa misma palabra hebrea dice en el desierto de. ¿Qué tiene que ver con números? Pues no sé, ¿verdad? Pero creo que tiene que ver porque ahí en números hay un chorro de censos, un chorro de números en cuanto al pueblo de Israel. Entonces vamos a ver ese libro y tratar de ver qué es lo que nos está comunicando en la secuencia que estamos viendo. El domingo pasado, Abelardo trajo a colación en su presentación o exposición del libro de Levítico la santidad de Dios. La santidad de Dios y cómo era necesario que para nosotros o para el pueblo de Dios acercarse o tener una relación con Dios, había necesidad de todo lo que el libro de Levítico expone, o sea, una serie de detallados sacrificios, lo que significaba que la santidad de Dios de ninguna manera puede ser disminuida, profanada o comprometida. Eso es un atributo, es el atributo que la Biblia, de hecho, más menciona con más énfasis. Es el único atributo de Dios que la Biblia repite 3 veces. Por ejemplo, en Isaías dice santo, santo, santo es el Señor. En Apocalipsis igual, santo, santo, santo. Es ese atributo de Dios que tiene énfasis. En este libro de Números vamos a ver quizás otro atributo de Dios que también es importante para nosotros considerar, y es su inmutabilidad. El hecho de que Dios no cambia. Dios no cambia en su ser, Dios no cambia en sus perfecciones, Dios no cambia en sus propósitos y particularmente vamos a ver aquí cómo Dios no cambia en sus promesas. Que cuando Él promete algo, Él jamás será infiel en cumplir esa promesa. Y si quieren ir al libro de Números, vamos a ver nomás un pasaje. Es más, si quieren nomás veanlo aquí arriba, Números 23, 19, que eso vaya a agarrar como. Hay muchos versículos en el libro de Números, pero yo escogí porque habla precisamente de ese atributo de Dios. Dice Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Obviamente que la respuesta de la Escritura es sí. Él hará lo que Él ha dicho, lo que Él ha hablado, Él va a cumplir. El tema entonces de Números es el cumplimiento gradual de las promesas a Abraham, que sus descendientes serían el pueblo de Dios y que ocuparían la tierra de Canaán. Hemos visto cómo desde Génesis, Dios en el capítulo 3 de Génesis hace una promesa de un redentor cuando el hombre peca y cae. Dios promete que va a redimir al hombre. Vemos más adelante en ese libro cómo Dios soberanamente escoge a un hombre, a Abraham, allá de la tierra de los caldeos, en Ur de los caldeos, y lo llama para llevarlo a una tierra que él aún no conoce, pero que le dice, yo te voy a entregar esa tierra. Y hace un pacto con él y le dice, yo te voy a bendecir a ti y voy a bendecir a tus descendientes. Y eso es porque Dios así lo decide. Él hace un pacto con Abraham y vemos cómo Dios va cumpliendo su pacto y cómo es fiel a ese pacto en todas las travesías de Abraham y de sus hijos, Isaac y Jacob, y cómo de hecho sus descendientes terminan al final de Génesis en la tierra de Egipto, ¿verdad? Bajo el auspicio de uno de sus hijos, José, que había sido llevado a Egipto en una manera soberana por Dios. Va a Israel, ¿verdad? El pueblo de Dios a Egipto, se establecen en Egipto, duran ahí aproximadamente 400 años. Y después, son esclavizados.
Y después de ese tiempo, Dios oye, dice, se acuerda de sus promesas. No que se le haya olvidado, pero en la progresión de las cosas, Dios recuerda su pacto, ¿verdad? Y se propone rescatar a su pueblo y levanta a este hombre, Moisés, y lo escoge igual y lo encomienda para que a través de él, a través de obras y milagros y maravillas que el Señor hace, Él va a sacar a ese pueblo, pero hace algo más, sino que no nomás lo salva de ese pueblo, sino que lo limpia, lo purifica a través del establecimiento de la Pascua, en donde el ángel de Dios pasa por encima de ellos cuando el juicio está viniendo, las plagas, la última plaga está viniendo sobre Egipto. Dice, el ángel del Señor pasa por encima de los hijos de Israel y no toca a los hijos de Israel, al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la sangre del cordero que fue sacrificado está en los linteles de las puertas de todos los israelitas y la sangre del cordero los cubre. Entonces los libra, ¿verdad?, de la esclavitud, de la opresión de Egipto, pero también ya establece una manera de librarlos de su pecado y de la muerte y del juicio que viene sobre el pecado, el juicio que Dios decreta, ¿verdad?, sobre el pecado. Entonces Dios los saca con un brazo fuerte, dice, y los libera y saca al pueblo para que lo adoren y vayan al desierto y de ahí llevarlos a la tierra prometida. Los lleva al pie del monte de Sinaí y ahí les da su ley. Y le ordena a Moisés que construya un tabernáculo, un arca, para donde pueda estar su presencia, donde pueda estar en medio de su pueblo. El libro de Levítico después nos describe detalladamente la manera en que el pueblo de Israel se puede acercar a Dios a través de esa serie de sacrificios detallados que Él da en todo ese libro, que hablan del sacrificio vicario, de los sacrificios en sustitución, ¿verdad?, que Dios provee por medio del derramamiento de sangre, de manera que los israelitas pudieran recibir el perdón de Dios, pudieran recibir una reconciliación con Dios a través de esos sacrificios. Ahora, allí están. Dios los sacó, los trajo al Sinaí, los puso ahí, les dio su ley y están en el segundo mes, dice la Escritura, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. O sea, ha pasado ya un año desde que salieron y Dios, habiendo hecho todas esas cosas, dice que Dios ha prometido llevar a este pueblo a la tierra que Él le prometió a sus padres. Y eso es lo que vamos a hablar ahorita, cómo Dios está con su pueblo en el desierto. Y vamos a ver tres cosas: cómo Dios prepara a su pueblo para lo que está por delante, cómo el pueblo se revela y cómo Dios permanece firme en su promesa. La primera cosa es que Dios prepara a su pueblo. Y vamos a ver rápidamente 4 cosas esenciales para equipar a su pueblo. La primera es la presencia de Dios. En Éxodo, no en Números, pero hace referencia a Éxodo porque fue durante ese tiempo, y de hecho hay un traslape entre el libro de Números y Éxodo. Son cosas que están descritas en los 2 libros. Dice que en Éxodo 40:17, aconteció que en el primer mes del segundo año, el día primero del mes, el tabernáculo fue levantado en el primer aniversario de su salida. Aquí tenemos un visual de lo que era el tabernáculo. Es esta tienda, ¿verdad?, de reunión que le llamaban, que está rodeada por estas cortinas de lino fino. Ahí es donde eso es lo que Dios les dijo que construyeran y que iba a estar en medio del campamento. Es ahí en donde Él iba a hacer su presencia, iba a establecer su presencia con su
su pueblo. Ahí no se alcanzan a ver muchas de las letritas, pero lo único que quiero que vean es dónde está la ubicación de la tienda dentro del círculo de las cortinas. Vamos a ver la siguiente imagen para ver, es donde estaba la tienda esta de reunión. Esta tienda de reunión tiene este lugar, esta entrada, la primera que da entrada al lugar santo. Y detrás de esa está otra cortina, y detrás de esa cortina está lo que se llama el lugar santísimo. Ese lugar santísimo es el lugar en donde solamente el sacerdote designado por Dios podía entrar una vez al año al lugar santísimo con la sangre del sacrificio para rociarla sobre el propiciatorio. Números, el capítulo 7 de Números dice que narra la dedicación del tabernáculo y cómo los israelitas, si quieren ya la pueden quitar, cómo los israelitas, cuando es construido este tabernáculo, todos los jefes de las tribus traen ofrendas de dedicación. Cada día, durante 12 días, cada una de las tribus, los jefes de la tribu de Israel traen una ofrenda para la dedicación de este tabernáculo. Eso se narra en número 7. En el capítulo 9 nos dice que el día en que el tabernáculo fue erigido, dice que la presencia de Dios en la forma de una nube descendió sobre el tabernáculo para estar Dios en medio de su pueblo y de allí guiarlos con su presencia. Números 9, 15, 17 dice lo siguiente: y el día que fue erigido el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo, la tienda del testimonio, y al atardecer estaba sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana, y así sucedía continuamente. La nube lo cubría de día y la apariencia de fuego de noche. Y cuando la nube se levantaba sobre la tienda, enseguida los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube se detenía, ahí acampaban los hijos de Israel. Dios estaba en medio de su pueblo presente. Y cuando Él se levantaba, quiere decir que tenían que partir. Cuando Él se paraba, ahí es donde acampaban, y acampaban alrededor del tabernáculo. Esta nube es esta misma nube que había estado con Moisés en el monte. Aquella nube que y aquel espectáculo que cuando los israelitas lo veían, hasta se pasmaban, se asombraban. Dice en Éxodo 24, 18, y entró Moisés en medio de la nube. Cuando él sube al monte, él entra en esta nube, es donde está él encontrándose con Dios. Y estuvo Moisés en el monte, dice 40 días y 40 noches. Y es ahí donde Dios, estando con Dios, él recibe la ley para dárselo a su pueblo. Ahora, esta nube que estaba allá con Moisés en el monte, esta nube ahora va a estar allí en medio de las tribus, va a estar ahí con ellos. Sobre el tabernáculo, la presencia del Señor iba a estar con la nube, y allí le dice que ahora ya no iba a hablar obviamente con Moisés en el monte, quizás porque ya Moisés era mucho subir y bajar el monte, ¿no? Pero ya iba a estar allí, iba a encontrarlo ahí en el templo, ahí donde Él les había dicho que iba a estar. Dentro ahora del tabernáculo, si pueden poner otra vez esa misma figura anterior, dentro del tabernáculo, en el lugar santísimo, estaba, si ven una cajita que está allá adentro del lugar santísimo. Esa cajita, que se ve como cajita, es el arca, ¿verdad?, del pacto. Es el arca del testimonio, es donde Dios de hecho le instruye o le va a instruir a Moisés que deposite la ley para que esté adentro del arca, ahí en el lugar santísimo. Dice en Éxodo 25, 21, dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca, dentro del arca, pondrás el testimonio que yo te daré.
Está hablando de la ley. Ahí, dice, allí, en ese lugar, me voy a encontrar contigo. Y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Ese es el lugar en donde Dios se va a encontrar con Moisés, con el mediador, para decirle, aquí les voy a dar mi ley, y ahí con mi ley estoy yo. Mi presencia y mi ley no son separables, son inseparables. Si quieren poner la imagen del arca, por favor. Salió ahí contexto, pero ahí engranamos lo que es el arca y no sabemos si es exactamente así como se veía. Pero adentro del arca está la ley, adentro. Encima del arca, esa parte planita, ¿verdad? Donde están esos ángeles, es el propiciatorio. Eso es lo que se llama el propiciatorio. Ahí es donde entraba el sumo sacerdote con la sangre y ahí rociaba la sangre encima del propiciatorio. Y los querubines son esos ángeles que están ahí con sus alas extendidas que cubrían la extensión del propiciatorio. Los querubines, por una de las cosas que denotan, ¿verdad? Y que simbolizan ahí es precisamente la presencia de Dios. Porque ¿qué es lo que hay delante de la presencia de Dios? Pues querubines y serafines y ángeles que lo están adorando. Entonces habla de la gloria de Dios presente. Propiciatorio, fíjense cómo está en medio de lo que es la presencia y la gloria de Dios y la ley. Y tiene un significado muy importante porque el propiciatorio es precisamente de todo lo que habla Levítico. Es allí donde Dios media su presencia con el hombre. Dios es santo y su ley es santa, pero el hombre no puede cumplir su ley. ¿Cómo entonces se puede relacionar Dios con el hombre? ¿Cómo puede el hombre satisfacer las demandas de justicia de la ley? Solamente cuando Dios propicia, cuando Él cumple esas demandas y con su sangre rocía sobre el propiciatorio esa sangre, entonces Dios, simbolizado por los querubines, ve hacia el hombre, ¿verdad? A través de la sangre que está en el propiciatorio. Así es como Dios se relaciona contigo, no nos ve directamente a los que somos nosotros de su pueblo, los que hemos creído en Jesús, no nos ve directamente en base y se relaciona con nosotros en base a nuestra justicia, bondad o cualquier virtud que haya encontrado en nosotros. Él se relaciona exclusivamente con nosotros sobre la base de la sangre y Él nos ve a través de la sangre de su Hijo Jesús. Y por esa razón exclusivamente nosotros podemos experimentar su presencia. Entonces todo está ligado. La presencia de Dios, la ley y la sangre están presentes ahí para que la presencia de Dios para que Dios pueda estar ahí con su pueblo. Tiene que existir esos medios. Pero un punto significativo aquí es que la presencia de Dios, aquí esto es importante, creo que es importante, la presencia de Dios nunca está divorciada o separada de su ley. Él está siempre allí y su ley está con Él. ¿Por qué? Porque Dios no se separa de lo que Él es. Su ley es una expresión de sí mismo, es una expresión de su santidad, de su carácter. Emana de Él. No es nomás un invento que le dijo alguien, a ver, algunos ángeles, vamos a hacer una comitiva, quiero que me escriban un código que más o menos me represente. No, Dios de sí mismo, de Él emana su ley. Y donde está uno, está el otro. A donde va Dios, va su ley. Dios ama su ley. Su ley es perfecta como Él es perfecto. El Salmo 16 dice que su ley es perfecta. La ley del Señor es perfecta como Él es perfecto. Dice, y le dice a Moisés, allí, en ese lugar, me encontraré contigo para decirte todas las cosas que quiero darte por testimonio, para que se las des al pueblo de Israel. Dios habla a su pueblo por medio de Moisés. ¿Por quién nos habla ahora? Ahora Dios nos habla a través de Jesús, de su Hijo. En Mateo 17:5 dice, este es mi Hijo amado en quien me he complacido, ahora a Él oíd.
En Hebreos 1:1 dice: Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, dice: en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Primera de Timoteo dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por nosotros. Estas cosas, este templo, hablan, prefiguran, son tipos de lo que había de venir. El verdadero y final mediador no era Moisés. Y la presencia de Dios no iba a estar en un tabernáculo físico finalmente. La Escritura dice que Dios no puede estar contenido en un lugar físico. El universo no lo puede contener. Pero la Biblia dice que con la venida de Jesús, el mediador final, dice, la presencia de Dios va a estar dentro de nosotros, así como estaba presente con su pueblo. Y está presente con su pueblo, la iglesia, habitándolo en medio de ellos y en ellos. Todas estas cosas no son dichas y descritas como historias bonitas, apuntan a realidades que nosotros estamos experimentando y debemos estar valorando en nuestra vida. Dice la Biblia que si ahora, dice que somos ahora el templo de Dios. Y si su Espíritu mora en nosotros, ¿qué quiere decir eso? Si la ley está dentro del arca, si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, quiere decir que su ley está en nuestros corazones. Porque no puede estar el Espíritu Santo en nuestra vida y no estar presente su santa ley en nuestros corazones. Dice Jeremías 31:33, dice: pondré que mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones, dice, la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces su ley también escrita en nuestro corazón está para que nosotros la amemos y la apreciemos como amamos y apreciamos a Dios mismo. No es el medio en cómo nosotros llegamos a Dios. No podemos cumplir esa ley. Por eso existe el propiciatorio. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios ya desechó su ley. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negar su palabra. Entonces, Dios quiere estar en medio de su pueblo y para eso les da ese tabernáculo, para eso erige, ¿verdad?, esa tienda con el lugar santo y el lugar santísimo, donde está el arca, donde está la ley, donde están los querubines, donde está el propiciatorio, en donde se media la presencia de Dios y se hace posible la presencia de Dios, que nos lleva a la segunda cosa. Dios les dice que celebren la Pascua. Están a punto de salir de Sinaí, ya estuvieron ahí un rato y ya Dios los va a enviar. Y les dice, ok, ya está el tabernáculo. Desde Éxodo les dijo a Moisés que lo construyera. Pero les dice, celebren otra vez la Pascua, ese evento que los sacó, ¿verdad?, de Egipto. Celebra esa liberación de Egipto, de esa esclavitud, de esa opresión en la que estabas, como decíamos y comentaba Carlos, de esa esclavitud del pecado en la que estábamos. Dios te ha liberado, eres verdaderamente libre. Celebra esa libertad que Dios te ha dado. Cuando Dios pasó por encima de ti y no vio tu pecado y no cayó el juicio de Dios sobre ti porque vio la sangre, no porque te vio que eras diferente a los egipcios o mejor que los egipcios, sino porque Él simplemente te dio un medio para que Él pudiera pasar sobre ti, y esa es la sangre del Cordero. Celebra eso. Tienes que llevarte eso contigo en la travesía en la que vas a estar. Actualmente las Pascuas se celebran anualmente el día 15 del mes de Nisan, que es el primer día del antiguo calendario judío. Y
fue precisamente durante la Pascua que Jesús la celebró con sus discípulos y Él mismo fue el sacrificio y Él fue el que derramó su sangre. Números 9:1-14, el Señor le habló a Moisés de esto en el desierto del Sinaí, en el primer mes del segundo año de la salida de la tierra de Egipto, diciendo que los hijos de Israel celebren la Pascua a su tiempo señalado. En el día 14 de este mes al atardecer la celebraréis en su tiempo señalado, la celebraréis conforme a todos sus estatutos y conforme a todas sus ordenanzas. Mandó pues Moisés a los hijos de Israel que celebraran la Pascua. Tenemos la presencia de Dios, el tabernáculo de Dios, y les dice: celebren la Pascua. Acuérdense cómo fueron ustedes, no nomás sacados físicamente de la tierra de Egipto, sino cómo fueron librados de mí y de mi juicio sobre el pecado. Sin el Cordero, sin la sangre derramada del Cordero, no hay esa salvación, no hay esa protección, no hay un remedio para la transgresión de la ley. Si no hubiera ese propiciatorio, ¿qué haría la ley en medio del pueblo? Lo único que haría era condenarlo, porque no habría manera que el pueblo pudiera cumplir esa ley. Entonces, sin esa expiación, sin esa intervención, sin esa acción de Dios a favor nuestro, que es de gracia, no hay manera que Dios en su perfecta santidad, como lo expuso Abelardo en la semana pasada, pueda relacionarse con un pueblo pecador. Eso es cierto para los israelitas y es cierto para nosotros. Es muy importante ver que sin la cruz no hay entonces espíritu, presencia de Dios en nuestra vida. No habría enviar del Espíritu. Si Jesús no hubiera venido, no hubiera muerto, derramado su sangre, sepultado y resucitado al tercer día y exaltado, ¿verdad? Ascendido y exaltado al cielo, no habría un espíritu que viniera y estableciera su presencia en nosotros ahora que somos llamados templo del Espíritu Santo. Es solo por medio de esa sangre. No habría, si no hubiera esa sangre, no habría cumplimiento de Jeremías 31-33. No habría ese escribir, ese grabar de la ley en nuestro corazón, porque no habría Dios que estuviera haciendo eso. Es solo por medio de la sangre del Cordero que Dios ha establecido que nos podamos acercar a Él y tener y experimentar su presencia y tener su ley escrita en nuestro corazón. Juan 1:29 dice: al día siguiente Juan el Bautista ve a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita, que expía, que retira el pecado del mundo. Él es el Cordero a quien apuntan todas estas cosas. Apocalipsis, al final de la Biblia, dice Juan el apóstol, dice, viendo esa visión, dice: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y el número de ellas eran miríadas de millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, digno es Él para recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Estos sacrificios, estas cosas que Dios les está mostrando ahorita al pueblo de Israel en su preparación para salir hacia la tierra prometida, apuntan a estas realidades, a que Jesús vino y que ahorita ya está, como lo describe Apocalipsis, ese Cordero inmolado que es digno de recibir toda la gloria. Dios ha provisto para que en su camino hacia la tierra prometida, el pueblo de Israel no olvide lo que hace posible que Dios esté en ellos y que Dios los esté llevando a la tierra prometida. Si no hubiera eso, si no hubiera la Pascua, no habría Dios allí
y no los estaría llevando a ningún lado. Si vamos a algún lado, si Dios está con nosotros y tenemos un destino, es porque Él hizo lo que hizo, porque Él ya derramó su sangre, se dio a sí mismo por nosotros. Que no se les olvide cómo fue que Dios los rescató. Sí, los rescató con prodigios y milagros del puño, del agarre de Faraón. Pero más importante, que con esa sangre del Cordero de la Pascua, los libró de su santa ira y su justicia y de la muerte. No nomás fue un rescate para que fueran libres, que ya no estuvieran oprimidos. Aquí hay algo mucho más profundo. La Pascua simboliza, y no nomás simboliza, sino que habla de esta realidad que Dios libra a su pueblo de su misma ira. A mí me llama mucho la atención cuando veo la película de Moisés, que es muy famosa y que es muy bonita en muchos sentidos. Pero al final, básicamente lo que dicen, el mensaje es que esto se trata de la libertad, de que el pueblo se haga libre. Entonces se hace un mensaje así como que para que todos los países pues sean independientes, que se salgan de la opresión de los que los están oprimiendo. Y que ese es el mensaje, que haya libertad para el pueblo, que ya no estén bajo alguien, así como los judíos estaban bajo los romanos, o cuando estuvieron también aquí bajo los egipcios, o cualquier otro pueblo que estaba oprimido. No se trata nomás de una libertad física. Se trata de una libertad obviamente física, pero que simboliza la libertad que Dios quiere darnos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud al mundo, de la opresión del diablo, como hablaba Carlos anoche. Y también librarnos de la justa y santa ira que está sobre nosotros por causa del pecado. La verdadera libertad está allí, no nomás ser libres de Faraón, sino ser libres para poder estar con Dios. Y que estando en su presencia no seamos juzgados por Él. Y la única manera que eso es posible es por lo que Él hace, cuando Él unilateralmente hace este pacto, estas promesas que Él va a cumplir, y Él establece su presencia y pone las condiciones de su presencia, que es a través del derramamiento de sangre. Dice Efesios 1:7, en Él, en Jesús, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. En Hebreos 9:2 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Como de redimidos que somos, no debemos olvidarnos de la sangre con la que nos rescató. El apóstol Pedro hace alusión a esta realidad que debe caracterizar el peregrinaje del pueblo, cuando dicen en 1 Pedro 1, segunda parte del versículo 7, dice, conducíos en temor, ¿durante qué? El tiempo de vuestra peregrinación. Similar al pueblo de Israel que iba a peregrinar, ¿verdad?, hacia la tierra prometida, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra buena manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata, sino ¿con qué? Con la sangre preciosa. ¿Como de qué? De un cordero. ¿Qué es el cordero de la Pascua? Sin tacha y sin mancha. ¿Quién es ese cordero? ¿A quién apuntó Juan el Bautista cuando lo vio venir hacia él? ¿Y qué dijo? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. En este sentido, el sacramento de la Cena del Señor es para nosotros ese recordatorio del Evangelio, de lo que Dios hizo por nosotros para rescatarnos y para hacernos sus hijos y establecer su presencia con nosotros. No es nomás un rito, es una realidad que debemos de nosotros recordar en el curso de nuestra peregrinación hacia donde Dios fielmente nos está llevando.
1 Corintios 11:26 dice, porque todas las veces que comáis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. O sea, cada vez que tomamos el sacramento, nos acordamos de la Pascua, nos acordamos de su sangre, nos acordamos de la cruz y nos recordamos que estamos en la presencia de Dios simple y exclusivamente por esa provisión que Él ha hecho para nosotros, para que estemos pudiendo celebrar esa Pascua y estar en su presencia, así como Él estaba en medio de su pueblo, así estar nosotros con Él en medio de nosotros y ahora en nosotros. Repasando continuamente el Evangelio nos provee lo esencial para la jornada que tenemos por delante. No podemos nosotros decir que somos cristianos y olvidarnos del Evangelio como algo que ya pasó y hay que avanzar a cosas nuevas. Es algo que debemos de atesorar y recordar y apreciar y guardar para la jornada. Dice Hebreos 12:1-2, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. La sangre de su cruz es la única base para acercarnos y para Dios relacionarse con nosotros. Es el acto más magnánimo de gracia de Dios hacia el pecador. La cruz no es un mero símbolo religioso, es ese lugar en donde Dios obra esta obra indescriptible para nosotros. Es la verdad, es la realidad fundamental que debe acompañar al pueblo de Dios durante el tiempo de su peregrinación y en la carrera esa que tenemos por delante. Es la única manera de poder sobrellevar las dificultades y los retos del desierto, las penas y los problemas de la jornada. ¿Qué es lo que nos sostiene cuando enfrentamos tentaciones y obstáculos y todo tipo de cosas? Lo único que nos sostiene es podernos agarrar y aferrarnos, como decía esta canción, me aferro a ti. Me aferro a ti, me aferro a eso, me aferro a lo que tú eres y a lo que tú hiciste. No te suelto, Señor. Y es más, no es que yo no me suelte, es que tú no me sueltas. Es la única manera de poder llevar esas penas. Es la gran verdad en la Biblia que nos da la fuerza y la fortaleza cuando ya no hay ninguna. Cuando en el desierto nos encontramos con todo ese tipo de retos. La tercera cosa es que Dios provee para su pueblo, y aquí rápidamente Dios les da su presencia. Dios les dice celebren la Pascua y luego les da provisión. ¿Cómo? Pues primero los censa, los cuenta. Les dice, ok, vamos a juntarnos y los voy a contar y los voy a organizar y los voy a poner alrededor de mí. Números 1:1 dice, el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión el primer día del segundo mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, haz un censo de la congregación. Los cuentan y fueron como 600 y tantos mil. Ahí dice en el versículo 1:45, fueron 603,550 hombres mayores de 20 años que podían salir a la guerra. O sea, Dios está formando ese pueblo, los está viendo ya como algo que Él ya está orientando hacia un lugar. Ya no nomás son una promesa vaga, ya salieron, ya no nomás es la promesa ya de Abraham, ya están allí, ya están por salir de Sinaí para ir a esa tierra que Dios le prometió a Abraham. Fueron colocados después alrededor del tabernáculo, de acuerdo a los campamentos contemporáneos en aquel tiempo, dice un comentarista, en donde los campamentos militares en aquellos tiempos se organizaban de esa manera, con todos los ejércitos y las divisiones, ¿verdad?, de los ejércitos en aquel entonces. ¿Y quién estaba al centro, creen?
el rey. En todos esos campamentos estaba el rey en medio de todos sus ejércitos. Aquí Dios les está diciendo: yo soy su rey. Yo soy el que gobierno aquí. Yo soy el que voy a estar en medio de ustedes y el que los va a dirigir en todas las cosas. Entonces los organiza. En Números 2:2 dice: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las insignias de sus casas paternas, acamparán alrededor de la tienda de reunión a cierta distancia. En Números 3 y 4 hay una designación de sacerdotes, y particularmente la tribu de Leví. La tribu de Leví es separada de las demás tribus de Israel y es escogida por Dios para que ellos se dediquen a servir el tabernáculo, para que estén al servicio de Aarón y sus hijos, que son los sumos sacerdotes. Y saben que esos tribus de Leví acampa todo alrededor del tabernáculo. Digo, todos están alrededor, pero toda la tribu de Leví está alrededor de todo el tabernáculo. Las demás tribus nomás están colocadas en diferentes posiciones en las diferentes puntos cardinales de la tienda de reunión. Entonces les designa sacerdotes a Aarón, a sus hijos, les da deberes por clanes y familias. Los levitas de nuevo son dados a Aarón en el servicio del tabernáculo, les da leyes. En el número 5, para guardarlos de impureza y contaminación. Habla en el capítulo 6 de los nazarenos que hacen votos especiales de consagración a Dios. Todos esos prefiguran de alguna manera la consagración y la santificación del pueblo de Dios. Entonces, esa es la tercera. Dios les da provisión. Les da esa organización. Les da los sacerdotes, les da leyes. Les otorga esas cosas para que puedan ya caminar como un pueblo que está formado por Él y que camina con Él en medio de ellos. Y cuarto, en el capítulo 6, hay una bendición. Hay una bendición incondicional. Hay una bendición amplia. Y más importante, hablando de que Dios es inmutable y sus promesas también son inmutables, o que no cambian, sus promesas igualmente son irrevocables cuando Él las otorga. Y esta es la bendición que Dios le dice, que le diga a Aarón, el sacerdote, el sumo sacerdote, que le diga que proclame sobre el pueblo. Si la quieren leer conmigo, en Números 6:22 dice: entonces habló el Señor a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel. Les diréis: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Dice: así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. No hay condición, no hay precondición para que esta bendición sea proclamada por Aarón sobre los hijos de Israel, esta bendición que Dios quiere darle a su pueblo. Vamos a ver que es incondicional, porque el siguiente punto es que después de que Dios les da estas cosas, vemos que en Números 10, el día 20 del segundo mes de ese segundo año en el que estamos, la nube del tabernáculo se levanta. Del tabernáculo del testimonio de los hijos de Israel parten según su orden de marcha, como habían sido organizados anteriormente alrededor de la carpa, y todos salían cuando le dijeran: se levantan y se suena la trompeta, cada uno va a salir conforme a sus estandartes. Y así salieron en orden, con estas 4 cosas, con la presencia de Dios, con la Pascua que hace posible la presencia de Dios por la propiciación de los pecados a través de la sangre, por su provisión que Él les da, y con su bendición salen en ese día 20 del segundo mes
del segundo año. Y vemos que la bendición, y lo veremos ahorita más adelante, cómo es incondicional, porque el pueblo peca. Teniendo todas estas cosas, peca. Y peca de 4 maneras, ¿verdad?, que obstruyen nuestra relación y nuestra confianza en ese Dios que está en medio de nosotros. La primera es, ¿cómo peca el pueblo de Israel? Números 11:1 dice, el pueblo empezó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable de que querían comer carne. Somos criaturas inclinadas a quejarnos. Hay una innata falta de contentamiento incrustado en nuestra naturaleza. En las dificultades presentes tendemos a añorar tiempos malos y los asignamos como si fueran buenos. Así los israelitas extrañan Egipto como si se lo hubieran estado pasando muy suave. Así nosotros también extrañamos a veces cosas que nos tenían oprimidos y las romantizamos y pensamos, es que aquello era bueno y bonito para mí, y no nos acordamos que era opresivo y que nos tenía esclavizado. Dios, ustedes recordarán, les da el maná en el desierto. Tenían un deseo insaciable de carne, pero Dios les da este alimento. Era un alimento para sostenerlos físicamente, para que no se murieran de hambre. Pero creo que hay algo más en el maná. Hay algo que nutría en ellos el conocimiento, la cercanía, el cuidado de Dios por su pueblo. Era un alimento que saciaba hasta cierto punto su hambre de Dios, recordándoles que Él estaba allí y recordándoles que a fin de cuentas solo Dios satisface. Jesús dijo, yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. En Juan 6:26, 27 es en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado en el estómago. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Yo soy, dice, el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Yo soy el maná que viene del cielo. Dios quiere que estemos satisfechos en Él. Segundo punto, hay una insubordinación. También algo común en nuestra naturaleza. Miriam y Aarón se levantan contra Moisés en Números 12. Por causa de la mujer que tenía, Moisés lo acusan. Y le dijeron en el versículo 2, dice, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor se fijó en lo que estaban diciendo. Y Dios castiga a Miriam particularmente. Pero nosotros tenemos también esta natural tendencia a la aversión y rechazo de la autoridad, cuando ella de alguna manera obstruye la obtención de lo que queremos nosotros, de lo que deseamos obtener. Nos molestamos y buscamos manipular para lograr lo que queremos. Para Miriam y para Aarón, Moisés representaba un impedimento para su propio reconocimiento, su propio avance y posición y estatura ante el pueblo. Moisés de hecho fue percibido por ellos como un acaparador de poder. Perdieron de vista que Moisés de hecho no buscó esta chamba. Él no la quería. Él se sentía incapaz totalmente de llevarla a cabo. Dios de hecho lo tuvo que convencer y casi torcer el brazo para que aceptara ir a Egipto. Pero la insubordinación contra la autoridad entonces nunca es contra la persona, en este caso Moisés, sino contra quien está detrás de ella. Y ese es un impedimento que nosotros debemos de considerar. La otra es en Números 14, 1-4, la incredulidad. Otra vez algo común en nuestra experiencia. Mandan a los espías para que vean la tierra.
Los espías van y ven la tierra por un buen rato, creo que son 40 días, regresan con un reporte de que en efecto la tierra era buena, pero no creyeron que la pudieron tomar y de hecho infundieron temor e incredulidad en el pueblo, y Dios se molesta tanto con los espías que los consume, excepto a Josué y a Caleb, que ellos dijeron, sí, no, sí podemos, porque Dios está en medio con nosotros, en medio de nosotros y está con nosotros. Números 14, 1, 4 dice, entonces toda la congregación se levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche y murmuraron contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto, ¿y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer espada? O sea, nos van a matar todas estas personas, estos enemigos que están, nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No será mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. De nuevo les gustó la tierra, pero vieron más las fortificaciones, vieron más el tamaño de la gente y los obstáculos para conquistarlas, las ciudades fortificadas, y no esperaban que fuera a ser así. Se vieron pequeños. Y creo que es correcto decir que lo somos. Se vieron pequeños y en eso estaban correcto. Sí eran pequeños y solamente ellos mismos no hubieran podido contra esos enemigos, no hubieran podido contra esos obstáculos, no hubieran podido contra esas fortificaciones. El punto no es que nosotros o ellos se convencieran de que somos más grandes que nuestros enemigos, sino que nos convenzamos que Dios es más grande que nuestros enemigos, que Él es el que hace la pelea por nosotros, que no depende de nosotros y de nuestras fuerzas y de nuestros recursos para poder tomar esa tierra y poder llegar a ella y conquistarla, que Dios es más grande que todo lo que hay, que Él es supremo sobre todo lo que existe. Por eso lo que Carlos decía ayer en términos de la guerra espiritual, Dios es soberano sobre todas las cosas. Dios quiere que no nos olvidemos que Él está en medio de nuestro campamento, listo para ir delante de nosotros a la batalla, que la pelea es de Él. Él es el que se comprometió por sí mismo a llevarnos a ese lugar. La incredulidad es no creer que Él puede. Poner nuestros ojos en nosotros mismos y decir, no, yo no puedo. Y no ir más allá y decir, pero tú sí puedes, como dice la Escritura. Hay cosas que son imposibles para nosotros, pero con Dios, dice, todas las cosas son posibles. Más adelante quisieron remediar su pecado y salir con sus propias fuerzas, como que se recapacitan. Dicen, híjole, pues ya la regamos, no, pues vamos a atacar allá. Y les dice Moisés, no, ya perdimos la oportunidad, ya Dios dijo que ya no vayan. Pero dicen, no, pero sí queremos ir, vas a ver, vamos a lanzarnos. Y la cosa es que precisamente sucede lo que ellos temían, que en sus fuerzas ellos no podían vencer al enemigo y salen a pelear contra los enemigos, pero ni el arca, donde está la presencia de Dios, ni el Moisés van con ellos se lanzan por sí mismos. Dicen, nosotros podemos, vas a ver. Y pues no, porque por diseño de Dios la batalla era de Él, no era de ellos primordialmente. Lo que ellos tenían que hacer era creerle a Dios, pero se obstinaron y fueron en contra de los amalecitas y los cananeos y fueron derrotados, perdieron esta batalla. Pero, habiendo perdido la batalla, como Dios está con ellos, no han perdido la guerra. Dios sigue con ellos, preparándolos, ayudándolos y bendiciéndoles. El otro obstáculo, el final, es la indocilidad. La falta de docilidad.
La falta de una actitud dócil, mansa y obediente, decía Carlos ayer, la postura básica para la guerra espiritual es una de humildad bajo la poderosa mano de Dios. No podemos nosotros aventarnos así como estos israelitas sin estar sujetos a Dios y nosotros lanzarnos sobre los amalecitas y pensar que vamos a poder ganar. Su falta de docilidad, en este caso su falta de humildad, su falta de una actitud mansa y obediencia, los llevó a esa derrota. En este caso se rebelan. Coré, en el Números 16:3 se juntan contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Coré dice: todos son santos. ¿Por qué dices tú quiénes son santos? Nosotros decimos todos son santos. Ellos establecen como una autoridad en lugar de decir: dinos, Moisés, ¿qué dice Dios? ¿Quiénes son los santos? Ellos están determinando. No, nosotros decimos quiénes son los santos. ¿Qué están siendo? ¿Dóciles? ¿Están siendo enseñables de lo que Moisés les está trayendo de parte de Dios? No, dicen: nosotros no queremos recibir esa instrucción, nosotros no queremos recibir esa enseñanza de parte de Dios, no queremos recibir la manera en que Dios está dirigiendo y haciendo las cosas. Nosotros vamos a tomar las cosas en nuestras manos y nosotros vamos a decir quiénes son y quiénes no son de Dios. Hay una falta de enseñabilidad, hay una falta obviamente de humildad y de sumisión a la autoridad de Dios, representada en Moisés, representada en Aarón. Se quejan contra el sacerdocio de Aarón, con la función que Dios le ha dado como intermediario. Rechazan la justicia de Dios a través de los medios de gracia que Dios ha estipulado y acusan a Moisés y a Aarón de estar tratando de enseñorearse sobre ellos, como si fuera cosa de ellos. Y no lo es. Esta sombra, había en Números 15:30 dice: aquel que obre con desafío, aquel que ha menospreciado la palabra del Señor, dice, será enteramente cortada y su culpa será sobre ella. Y eso es lo que pasó con Coré y todos sus seguidores. Fueron cortados del pueblo, fueron absorbidos, se hundieron o fueron tragados por la tierra. Fueron cortados del pueblo para Dios impresionar sobre el pueblo de Israel que ese tipo de actitud no era tolerable, ese desafío Dios no lo iba a permitir. Finalmente, y creo que es el punto importante, que Dios permanece fiel. En los capítulos que siguen, el 21 al 23, vemos cómo Dios lleva a este pueblo a la orilla de la tierra prometida, a los llanos de Moab, ahí donde estaba del otro lado ya Jericó, para pasar a la tierra. Y les da victorias contra reyes que están ahí establecidos. Un rey Arad, rey Sejón, el de los amorreos, y Og de Basán. Pero dentro de esas mismas victorias se vuelven a rebelar. Pecan y murmuran otra vez contra Moisés. Y Dios envía una plaga de serpientes para que los empiece a morder y empiezan a morirse todas estas personas. Y se arrepienten y dicen: Moisés intercede por nosotros. Y Dios y Moisés intercede por ellos y Dios le dice: ¿sabes qué? Levanta una serpiente de bronce para que todos los que vean la serpiente de bronce sean salvados de la muerte por la mordedura de las serpientes. Entonces Moisés levanta esa serpiente de bronce y todos los israelitas que ven esa serpiente de bronce son sanados y no son afectados por las serpientes. Jesús, cuando hablaba con Nicodemo, le dijo: hay una sola manera para que ustedes obtengan la vida y no mueran. Le dijo en Juan 3:14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque, y ese es el antecedente del 3:16,
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida. Todo aquel que ve a Jesús como esa persona que vino y que fue hecha maldita, fue hecha pecado por nosotros en la cruz. Él cargó con nuestro pecado y ahí derramó Dios su ira porque la maldición de nuestro pecado cayó sobre Él. Él está ahí redimiéndonos en ese lugar. Y cuando nosotros vemos con fe este pasaje nos anticipa la cruz. Nos anticipa que la salvación es por fe en lo que Dios ha provisto. Entonces Dios les da victoria y Dios bendice a su pueblo. Llegan a este lugar, a los llanos de Moab, y está un rey que se llama Balac, que al ver lo que ya han hecho los israelitas, cómo han vencido a Arad, a Og y a Sehón, dice, y le dio miedo. Entonces él llamó o mandó llamar a Balaam, un adivinador. En aquel entonces era común proferir maldiciones, por ejemplo, que un rey iba en contra de otro, que contratar pues a un adivinador que pronunciara una maldición sobre el pueblo. Y Balac manda llamar a Balaam, y Balaam, Dios le dice a Balaam que no vaya primeramente. Les dice en Números 22:12, no vayas con ellos, ni lo maldecirás. ¿Por qué? Porque es bendito. Dios, ¿cuándo lo bendijo? Lo bendijo desde que le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir a ti y a tus descendientes y les voy a dar esta tierra para que entren en ella. Y la bendición de Dios permanece. Y la repitió ahí en esa bendición arónica, ¿verdad? En donde Dios declara esa bendición sobre su pueblo. De tal manera que este adivinador, este pronunciador de maldiciones, supuestamente, ¿verdad?, se parara y no pudiera ir en contra del decreto establecido por Dios. Balac le estaba ofreciendo dinero, le estaba ofreciendo honor. Balaam era una persona que era fácilmente seducida por esas cosas. Dios le dice no vayas, pero en su corazón está tentado a ir y Dios entonces le dice, bueno, ándale pues ve, pero nomás di lo que yo te voy a decir. Y cuando Balac se paran en los montes, le dice, maldice a ese pueblo, y Balaam se para y dice cosas como estas. Y comenzó, dice su profecía en 23:7, y dijo, desde Aram me ha traído Balac, el rey de Moab, desde los montes de Oriente, y dice, ven y maldíceme a Jacob y condénalo. Pero ¿cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Y cómo condenaré a quien Dios no ha condenado? Y todas sus profecías que siguen, porque sigue una segunda profecía, una tercera profecía, la cuarta profecía, y él no puede pronunciar maldición sobre Israel. Dice, no hay agüero contra Jacob en el versículo 23. No hay adivinación contra Israel. A su tiempo se dirá a Jacob y a Israel, ved lo que Dios ha hecho. Cómo Dios protegió a estos. Le dice, en otra de las profecías, dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Todo esto está sucediendo, es una guerra espiritual que está sucediendo allá atrás de la escena sin que Israel ni Moisés se estén dando cuenta de que está Balac ahí convenciendo a Balaam de que pronuncie esa maldición, y allá están los israelitas pues ahí nomás abajo. Hay una guerra espiritual que está sucediendo alrededor de ellos, concerniente a ellos. Pero es una batalla que Dios ya decretó. ¿Cuál es el resultado? Todo esto sucede sin que el pueblo se dé cuenta. Dios los está protegiendo conforme a su promesa de bendición. Balaam no los puede maldecir porque Dios los ha bendecido, está en medio de ellos. El tabernáculo, el arca del pacto, le ha provisto en medio de expiación de su pecado y provee para ellos y los bendice. Nos recuerda este pasaje, creo que Carlos ahorita lo mencionó en Romanos 8:31. Entonces, dice Pablo, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también a Él, en Él, con Él todas las cosas? ¿Quién acusará? ¿Quién maldecirá?
¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que lo justifica. Y Dios justifica a Israel. Y ya vimos que no era un pueblo santo. Ya vimos cómo era imperfecto. En Números 23, 21, Balaam profetizando dice lo siguiente: Él, Dios, no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. ¿Cómo es que es eso posible? Si acabamos de ver que se rebelaron, se insubordinaron, no fueron enseñables, etcétera. ¿Cómo es que dice aquí que no vio iniquidad en su pueblo? ¿Saben por qué? Porque en medio de ese pueblo está ese lugar, en donde muy adentro en ese lugar santísimo está ese propiciatorio. Y cuando Dios ve a Israel, no ve sus faltas, sino que los ve a través de la sangre, de la expiación, del Cordero. Los ve a través de los méritos de la sangre derramada del Cordero. Entonces, Él los ha llevado hasta ese lugar. Él, por su obra, no porque el pueblo tenga virtudes que lo hayan provocado a actuar, sino a pesar de la falta de esas virtudes y del pecado abierto, aún estando Dios en medio de ellos. Los ha traído a esos lugares, a ese lugar ya renovados. La gente que llegó allí ya es una nueva generación. La generación incrédula quedó en el desierto. Y ahora con su presencia y con su ley en medio de ellos, con los sacrificios, con los sacerdotes, con las leyes, cómo vivir y resolver sus vidas y disputas, todo lo que necesitan para entrar a la tierra prometida está ahí ya con ellos, en la frontera de la tierra prometida. Y es significativo aquí nomás hacer notar que Moisés no va a entrar a la tierra prometida, el mediador de la ley. Eso es interesante porque la Biblia nos dice que Él no se queda también con las tabletas de la ley, sino que Moisés sí se queda afuera, pero las tabletas de la ley van en el arca y cruzan con los israelitas. La presencia de Dios, la ley de Dios va con ellos hacia la conquista de la tierra prometida. Jesús dijo: yo no he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. La ley de Dios permanece. El que va a meter, el que entra a la tierra prometida con el arca, ¿quién es? Josué, que es un tipo de Jesús. La ley no se queda fuera de la tierra. Que reconozcamos que ahora, siendo nosotros el templo del Espíritu Santo, que Dios está presente con nosotros, que Jesús es nuestra Pascua y sumo sacerdote, que ha puesto Él su ley en nuestros corazones, que siendo así la reconozcamos, la abracemos y que como David digamos: cuánto amo tu ley. ¿Por qué? Porque lo amamos y lo apreciamos a Él. Que Dios nos conceda esto en mayor medida al explorar este tema de la gracia de la ley. Dios permanece con nosotros a pesar de nuestros pecados e infidelidades, porque Él así lo ha determinado. Él es el que nos ha traído hasta aquí. Es por lo tanto inmutable en su propósito y en su promesa. Lo irrevocable de su bendición. Si hemos de entrar a la tierra prometida, debe ser claro para nosotros que no es por nosotros, sino a pesar de nosotros. Y eso nos debe provocar a amar más al Señor, porque es por mera gracia. Él cumple la ley por nosotros y eso nos debe llevar a agradarlo, siendo santos en toda nuestra manera de vivir, a lo cual debemos aspirar como su pueblo. Esperamos haya sido de bendición.